Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 72. Rufus Scrimgeour había visitado Azkaban más veces en las últimas semanas que en los 5 años anteriores. La sal se le pegaba a la barba. Los remos se movían entre las olas con la regularidad de un metrónomo, y se preguntó cuándo su carrera se había convertido en un horario de ferry. El motivo de esta visita no era distinto de los demás. Otro asunto relacionado con la Casa Black, por supuesto. Esta vez, el más joven. El prodigio de Durmstrang, que se alzó con el trofeo internacional Sub-18 sin inmutarse mientras Hogwarts aplaudía desde las gradas. Si había algo en lo que él y los miembros de la casa tradicional coincidían, era en Hogwarts y en el ridículo público en el que se había convertido. El mar apretaba desde todos lados, pizarra y hierro. El viento calaba hasta los huesos, como capas y guantes. El aurora al timón mantenía la boca cerrada y la vista fija en la línea. Un muchacho sensato. Azkaban enseñaba el silencio incluso antes de que el muelle apareciera a la vista. Rufus flexionó los dedos hasta que se le pasó el dolor en los nudillos. Amelia lo había enviado a la isla porque mantenía la calma cuando la temperatura de una habitación bajaba y la luz se atenuaba. No protestó. Cada uno servía donde era útil. Frente a él, Corvus Black dejó que el barco se meciera y reflexionó sobre la historia oculta entre la niebla. Hacía mucho tiempo, la isla pertenecía a un ermitaño pacífico con una gran afición por la investigación, un mago de aspecto paternal llamado Ecrithdis. Él ocultó la isla de los Muggles, pues era un muchacho tímido. Los marineros malvados intentaron invadirla a pesar de su escondite. Esto, por supuesto, les costó la vida, y como buen investigador, Ecrithdis no desaprovechó la oportunidad y realizó algunos experimentos inocentes. Esa sería la historia de la isla si la hubiera escrito Ecrithdis, muy probablemente. Sin embargo, los historiadores honestos escribirían la verdad. Ecrithdis atraía e insinuaba a marineros muggles para realizar experimentos macabros con ellos. Para asegurarse de permanecer oculto, mantuvo toda la isla bajo protecciones mágicas para que los muggles no la notaran. En cuanto a los magos, el ministerio aún no se había establecido, y mucho menos la ciudadela internacional. Lo extraño de todo esto eran los dementores. Llegaron a la isla tras el anciano ermitaño. Parece que el anfitrión les pareció tan encantador que decidieron quedarse, lo cual dice mucho de él. Al contrario de lo que cuentan las tabernas, esas capas flotantes no eran un proyecto personal de Ecrithdis. Son el resultado de siglos de perfeccionar la desesperación. Guerras por creencias, guerras por oro, guerras por el color de la piel, guerras por tierras estratégicas, sagradas o no, no era un problema de Corvus. Luego, más guerras por creencias. Mágicas o mundanas, la humanidad, con diligencia, sembró muerte y miseria entre otros humanos. Los dementores son la manifestación de esto. Basta con dar a un continente unas pocas generaciones para que la crueldad se agudice y algo llegará para devorar sus frutos. La barca se deslizó entre la niebla. El frío se colaba por los cuellos como si el aire tuviera dientes. Corvus dejó que la sensación lo invadiera y aguardó el delator vaivén de pensamientos que anunciaba la llegada de un dementor. La oclumancia se desplegó como un escudo tras sus ojos. Ecrithdis murió en el siglo XV. Los huéspedes no se marcharon. Se instalaron y acondicionaron el lugar como un sitio confortable, como la escarcha acondiciona una ventana. El ministerio llegó más tarde con libros de contabilidad e insignias. Alguien negoció las condiciones, pues la isla se convirtió en prisión en el siglo XVIII, con los incautos de Luffy como guardias. Corvus siempre se imaginó aquella reunión como una larguísima tarde que terminó cuando el escribano recibió un beso y un dementor firmó presionando la pluma contra el pergamino. Rufus echó un vistazo más allá de la proa. La piedra negra emergía de la niebla, lisa y escarpada, una hilera de muros martillados en basalto. Ninguna gaviota sobrevolaba la zona. Incluso el sonido del mar parecía mantenerse a distancia. Había recorrido esos pasadizos en invierno y en lo que se consideraba verano. El lugar no cambiaba. La única estación que Azkaban conocía era la del hambre y la desesperación. Probó su mano con la varita y sintió la familiar comodidad de estar preparado. El león dormía tras la idea de un Patronus y despertaría si lo llamaban. Prefería no llamarlo. No se toca una campana a menos que el fuego sea visible. El aurora al timón dirigió la proa hacia el muelle truncado. Las cuerdas se movieron. Un leve roce resonó sobre el agua, como vidrio mojado arrastrado sobre piedra. Cruzaron las murallas exteriores.
A Rufus se le erizó la piel de la mandíbula y el aire se enrareció aún más. Dos figuras se movieron en el parapeto superior y luego se detuvieron. Guardias humanos. Bien. Uno se encargó de ellos primero. El otro comité se presentó poco después. Corvus estudió la mampostería y el patrón de los amuletos incrustados con el interés moderado de un artesano que evalúa el trabajo de un rival. La protección central era antigua, más antigua que el sello del ministerio, unida a los cimientos con una profundidad que hablaba de sangre y basalto. Ecris debió de haber recurrido a sacrificios humanos para reforzar las protecciones una y otra vez. Las capas posteriores eran burocráticas. Había competencia en las partes sencillas y negligencia donde se había intentado ser ingenioso. Tomó nota en silencio. Un hombre aprende incluso del trabajo mal hecho. El viento salpicaba la borda. Rufus se limpió la sal del dorso de la mano y observó al chico que, con una varita y voz serena, había puesto en alerta a medio continente. Rostro tranquilo. Ojos brillantes. Ni un temblor. Conocía bien a ese tipo de personas. Quienes mantenían la calma en situaciones difíciles o bien se quebraban tarde o ya estaban quebrados. Esperaba que fuera lo primero. Gran Bretaña ya tenía demasiadas fiebres. Otra más no le vendría bien. La quilla rozó el muelle. Los remos se alzaron y giraron. La cuerda encontró una cornamusa y se mantuvo firme. El Auror saltó y estabilizó el casco con la bota y la palma de la mano. Rufus se puso de pie, con las articulaciones rígidas, y avanzó hacia la proa. Corvus se levantó al mismo tiempo y miró hacia la penumbra donde las murallas se fundían con el cielo. Una espiral de niebla se deslizó por las piedras y desapareció tras un ángulo de la almena. En algún lugar del interior, se abrirían puertas, se firmarían los libros de registro y comenzaría la jornada laboral. Azkaban aguardaba en el fin del mundo. La barca había llegado a la orilla, y el frío los recibió con un escalofrío, en el único idioma que hablaba. Corvus desembarcó del esquife y dejó que la velocidad extrema se desplegara. El viento amainó, la resaca se convirtió en un lento músculo blanco, y la arena bajo sus botas se hundió grano a grano. En ese segundo interminable, observó el aire negro entre las torres en busca de cualquier ondulación que no fuera viento. Los dementores no hablaban. Se alimentaban y escuchaban. Si la parte siniestra de las artes mentales tenía un monarca en Gran Bretaña, no era un mago tras un atril. Era aquello capaz de descubrir el peor día de un hombre sin siquiera mirarlo a los ojos. Dirigió sus pensamientos hacia los recuerdos que había obtenido de los fragmentos que absorbió. El anillo. La copa. El relicario. Los hábitos de Tommy estaban escritos allí con tinta tenue y en habitaciones frías. Corvus descubrió que Ridley también había llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, para poder enumerar a los dementores, repasó mentalmente escenas de noches de cosecha sobre terrazas mugles, un cielo salpicado de figuras encapuchadas, el suelo cubierto de un vaho blanco. El enjambre volvió sus rostros hacia la imagen. La oferta era simple. Seguir el hambre, alimentarse donde él señalara y regresar cuando se le llamara. Esa fue la conversación y el acuerdo entre ambas partes. Dejó que el mundo siguiera su curso. La sal golpeó. El frío caló la garganta. Las botas de Scrimgeour resonaron sobre los escalones de piedra, firmes como un metrónomo. La puerta de Azkaban los envolvió como una boca. El arco del registro olía a óxido y moho. Lámparas ardían con estrechas llamas amarillas tras jaulas de alambre. Un empleado de rostro demacrado extendió una pizarra sin levantar la vista. Varita, dijo el empleado sin levantar la cabeza. Corvus colocó el regalo de Arcturus sobre la tabla. Tejo negro con herrajes de plata, un poco más corto que su varita principal. El escribano rascó la madera con una pluma brillante, grabó el núcleo y deslizó la varita en una ranura. Una etiqueta se adhirió con un siseo a la empuñadura. Scrimgeour dejó el escrito de Amelia con el sello rojo intacto. El escribano lo echó un vistazo y asintió tras leerlo. Ascendieron. Giros de piedra. Puertas de hierro. Aliento que se convertía en tenues fantasmas. Cada rellano traía la misma corriente de agua de mar estancada y un miedo ancestral. Los niveles superiores albergaban a los peores de los peores. Allí el aire cambiaba, como si los pasillos odiaran los pulmones. Un dementor pasó flotando junto a un arco y la temperatura cayó en picado. La calma sorda de sus protecciones internas contrarrestó el frío. Mantuvo la vista fija en los charcos de humedad bajo las antorchas y contó las puertas. Scrimgeour se detuvo ante un panel pintado de negro y golpeó una vez con los nudillos. Sala de reuniones, dijo, abriéndolo con su placa. Una mesa cuadrada.
2 sillas de hierro atornilladas al suelo. Cadenas enroscadas en cada brazo como serpientes dormidas. Una sola linterna proyectaba un haz de luz cobriza sobre las tablas. Corvus cruzó el espacio y apoyó las yemas de los dedos contra las paredes. La piedra no zumbó. Ningún hechizo de escucha. Ninguna mirilla ingeniosa. Traeré a Rodolphus Lestrange, dijo Scrimgeour en el umbral. Limitaos a negociar. Nada de lanzar hechizos. Cuando terminéis, llamad a la puerta. Dejó el documento sobre la mesa y cerró la puerta. Las llaves golpearon las placas de afuera. Las bisagras crujieron. Scrimgeour entró primero, con la mandíbula tensa. Detrás de él venía Rodolphus, esposado de muñecas y tobillos, con la barba espesa y los ojos hundidos y brillantes por la tenue fiebre que engendra Azkaban. Se movía como un hombre arrastrado por un alambre. Scrimgeour sujetó las esposas a la silla y revisó la cadena. Corvus lo miró fijamente. No quisiera que me interrumpieran durante mi reunión, Auror, dijo con un tono gélido. La respuesta fue la misma. Estaré fuera de la puerta, dijo Rufus y se retiró. Se hizo el silencio. Corvus tenía su varita en la mano en cuanto se cerró la puerta. Empezó tejiendo una fina red de protección silenciadora a través de las paredes. El aire se enrareció. Añadió una segunda capa que creó un bloqueo sólido y contundente contra la única puerta. Corvus observó la línea de la garganta de Rodolphus mientras tragaba. El hedor a trapo húmedo y a vieja rabia lo envolvía como una segunda capa. Alzó la barbilla e intentó mostrar altivez. Le salió un tono áspero y arenoso. ¿Qué quieres, Black? Se reclinó y evaluó cuánto aguantaba el hombre los primeros asaltos. Nada complicado, dijo con voz tranquila. Antes de empezar, una cortesía. Su muñeca giró. Un poder frío y puro se concentró entre sus nudillos. Una luz roja brotó de la punta y golpeó a Rodolphus de lleno en el pecho. El hombre se arqueó hasta que las cadenas silbaron. El primer sonido que escapó de él no fue un grito. Fue una respiración entrecortada, sorprendida, que se convirtió en un aullido que habría resonado a través de 3 pisos si el silencio no lo hubiera absorbido por completo. La linterna tembló en su gancho. Corvus levantó la maldición justo antes del colapso. Rodolphus se desplomó contra el hierro, respirando con dificultad. Un hilo de saliva colgaba de su boca hasta el suelo. Recuperó la voz y balbuceó las palabras. El segundo crucier lo alcanzó antes de que pudiera articular una vocal. Los nervios se le tensaron. Sus dedos arañaban el vacío. Las botas golpeaban las tablas en una carrera inútil que no llevaba a ninguna parte. La dejó caer de nuevo. La silla se estabilizó. Rodolphus se inclinó hacia adelante y se mantuvo en pie solo porque los grilletes lo sujetaban. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos. En ellos había reconocimiento y algo parecido a la incredulidad. «¿Te has sentido peor?», dijo Corvus con la calma de quien comenta el tiempo. «Eso te dijiste a ti mismo». Observó cómo el rostro del hombre se quebraba al recordar otras noches y otras habitaciones. «No estoy aquí para explicarte lo que ya sabes. Estoy aquí para hablar de un documento que firmaste. Lo anularás». No le dio tiempo a Rodolphus para pensar ni para responder. El aire protegido contenía el ruido. La llama de la linterna se inclinó y se enderezó. Corvus observó el leve balanceo y sincronizó su respiración con él. Contó hasta 5 y soltó, luego contó hasta 10 y volvió a soltar, hasta 15, hasta 20. La precisión era una bondad que no solía mostrar. Hoy tenía un propósito. Azkaban escuchó. El frío penetró y lo saboreó. Figuras se congregaron tras la puerta, curiosas como gaviotas. Corvus ladeó la cabeza y estudió la hendidura donde la luz se encontraba con la sombra. «Me pregunto», murmuró sin dirigirse a nadie en particular, «¿a qué distancia debe acercarse un dementor antes de darse cuenta del banquete también servido en un plato?» Capítulo 73. Rodolphus deseaba morir. Por el beso de un dementor, por el velo, por un empujón descuidado desde la almena más alta. Cualquier cosa con tal de detener esto. Su mente ya se había fragmentado 7 veces. Cada vez, el monstruo le daba una poción que lo devolvía para ver el rostro con una leve sonrisa. Siempre al borde de la locura, a punto de perderla. Cada crucio se prolongaba 5 segundos más que el anterior, hasta que los segundos se desdibujaron y se convirtieron en un océano en el que se ahogaba. Otro grito le desgarró la garganta. El sonido debería haberle roto algo. Y así fue, una y otra vez, pero el joven que tenía enfrente se encargaba de curar el daño con una eficiencia propia de la práctica. Un rescate cortés del silencio para que el siguiente grito se oyera con claridad. ¡Qué considerado!
Un vial rozó sus labios. Un sabor amargo le quemó la garganta. La fuerza regresó donde menos la deseaba. 5 pulsaciones más de velo etéreo y su voz se apagó en un susurro entrecortado. Su cabeza se ladeó. La varita entre sus elegantes dedos se estremeció y se elevó. El pánico superó al dolor. Se desplomó sobre el banco. Sí. La palabra sonó como yeso viejo. Sí a lo que sea. Basta. Te lo ruego. Basta o mátame. Por favor. El joven no se inmutó. Se ajustó la manga como si fuera a servir té. Permaneció allí sin prisa y se alisó la parte delantera de la túnica. Señor Lestrange. Permítame comenzar de nuevo. Mi nombre es Corvus Black, señor de la noble y antigua casa de Rosier, heredero de la muy noble y antigua casa de Black. Mi propósito hoy es claro, como mencioné al inicio de nuestra reunión. Desafortunadamente, usted está casado con Bellatrix Lestrange, de soltera Black. El contrato matrimonial aprobado por Cygnus Black es una barbarie. Se tocó el pecho con la punta de un dedo en un leve gesto de cortesía herida. Como mago civilizado y como heredero Black, no puedo ignorar tal crueldad. Confío, por supuesto, en que usted jamás ha ejercido la autoridad que ese pergamino infame le otorga sobre mi prima lejana. Las palabras flotaban como seda. La varita seguía girando con una gracia perezosa entre largos dedos. Cada vez que aquellos extraños ojos turquesa plateados lo recorrían, luchaba por no encogerse sobre sí mismo. Había enfrentado la ira del Señor Oscuro. Había empuñado el cruciatus de aquella mano pálida y había aprendido lo que era el desprecio de un dios. Esto era peor. A este demonio le gustaba el orden. A este demonio le gustaba la pulcritud. Este monstruo sanaba las cuerdas vocales para que la siguiente nota fuera pura. Intentó quedarse quieto. Aún así, los grilletes resonaban. El miedo le calaba hasta los huesos. Podía sentirlo allí, un frío que le calaba hasta la médula. Tragó saliva y no la encontró. La habitación olía ligeramente a sal vieja y a frascos de pociones. Al otro lado de la puerta, una bisagra metálica crujió a lo lejos y luego enmudeció. Las protecciones se tensaron y se asentaron como escarcha. Se arriesgó a mirar al techo para recuperar el aliento. La punta de la varita lo encontró de nuevo. Por favor. La palabra se liberó con dificultad. Haré lo que quieras. Dímelo. Lo haré. La decepción cruzó el rostro joven del monstruo, pequeño y genuino, como el ceño fruncido de un profesor cuando un alumno responde demasiado pronto. Corvus cruzó las manos a la espalda y lo estudió como si fuera una línea en un libro de contabilidad que se negaba a cuadrar. «¿Me interrumpes?», observó con voz suave como la leche. Había preparado un esquema que habría sido bastante persuasivo. Incluía definiciones, un repaso de las obligaciones y un argumento moral. Que, creo, era el punto más fuerte de mi discurso. La varita se inclinó un poco. El alivio intentó florecer, pero se desvaneció al aparecer la sonrisa del niño. Era cortés. No llegaba a los ojos. Seamos eficientes. Firmarás una disolución reconociendo que el contrato fue obtenido bajo coacción y, por lo tanto, es nulo. Firmarás con pluma de sangre que la línea Lestrange ejerció el control mediante la coacción estipulada en el contrato. Renunciarás a cualquier derecho sobre la dote Black vinculada a ese pergamino. Transferirás todo lo que poseen los Lestrange. Cajas fuertes, escrituras, etc. A cambio, me retiro, señor Lestrange. Vete. Sí, le encantaría. Que se vaya el diablo. Asintió con tanta fuerza que el hierro se le clavó en la piel. Un gemido se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Sintió que la garganta volvía a quebrarse. Tragó sangre y sal y asintió una vez más para aclararse. Excelente. Corvus sacó un juego de pergaminos de un bolsillo interior y los colocó con cuidado sobre la mesa. Una pluma descendió flotando a su lado, su punta brillando con la luz. Comenzaremos con el agradecimiento. Le temblaban las manos. Aún así, firmó el último pergamino. El monstruo había tenido la amabilidad de explicárselos todos y cada uno. Firmó. La tinta se había secado y rayado. Se atrevió a levantar la vista. La atención del joven señor se posó en el texto con interés profesional. Su varita se movió con desgana. Rodolphus lloraba. No sabía si eran lágrimas de alegría o de miedo. Las lágrimas, sin embargo, hicieron caso omiso de sus intentos por detenerlas y siguieron rodando por sus mejillas. Corvus recogió el pergamino, comprobó las firmas y las colocó cuidadosamente sobre la mesa. La sonrisa cortés volvió a aparecer. Por hoy basta. Esperaba una conversación más larga, pero acepto un acuerdo rápido. Fue un placer conocerlo, señor.
Lestrange. Placer. La palabra resonó en su cabeza como una campana en medio de una tormenta. El chico ladeó la cabeza, escuchando algo al otro lado de la puerta, y luego volvió a prestar atención con el mismo interés brillante y atento. Una última cosa. Jamás volverás a mencionar el nombre de Bellatrix Black con ninguna alusión a él. A menos, claro está, que quieras que se repita este encuentro. Asintió con la cabeza hasta que el hierro volvió a clavarse en él. La varita finalmente descendió y desapareció en una funda con un movimiento fluido. Un alivio revoloteó en su pecho como una polilla que no encuentra la ventana. Corvus parecía ligeramente aburrido. Parecía ligeramente decepcionado de que el discurso se hubiera arruinado. Parecía, sobre todo, agotado. Rodolphus fijó la mirada en la mesa y trató de respirar sin temblar mientras evitaba el contacto visual. Rufus Scrimgeour se apoyó en la fría piedra y observó cómo su aliento se condensaba en el pasillo como el de un fantasma cansado. Azkaban no tenía carrito de té, ni reloj, ni una sola silla cómoda. Había humedad, óxido y un silencio tan intenso que hacía que uno contara los latidos de su corazón. Consideró dar un paseo para ver si los reclusos estaban bien, pero luego se rió entre dientes. Ya que estaba, podría preguntarle a un dementor sobre su rutina diaria. Se frotó una cicatriz en los nudillos y escuchó el viento azotar la torre. 3 golpes lentos llegaron hasta él a través de la puerta. La empujó, con las bisagras chirriando. Rodolphus Lestrange alzó la vista con la alegría atónita de un hombre que acaba de ver a su madre salir de la tumba. Los ojos del mortífago brillaban con una mezcla de alivio y terror, un color espantoso. Al otro lado de la mesa, Corvus Black hojeó un pergamino con la misma decepción que un empleado que descubre una mancha en un libro de contabilidad impecable. Rufus alzó una mano. De vuelta a tu celda, Lestrange. Las esposas hicieron clic y Lestrange ya estaba de pie, ansioso por salir de la habitación como si el mismísimo diablo alquilara la silla del fondo por horas. El hombre temblaba con pequeños y constantes espasmos desde la mandíbula hasta los talones. Rufus decidió que no necesitaba saber el motivo. Condujo al prisionero hacia el pasillo, y el joven Lord ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Hasta nuestra próxima reunión, señor Lestrange, murmuró Corvus sin levantar la vista. Sus palabras resonaron en la habitación como hielo. Rodolphus ahogó un gemido y apresuró el paso. Rufus cerró la puerta de nuevo y echó un vistazo por la mirilla. Pergaminos negros, ordenados y apilados con esmero. Firmas nuevas. Traslados. El apellido Lestrange era lo único que les quedaba a los hermanos. Todo lo demás estaba claramente en movimiento. Ajeno a los detalles de la reunión, Rufus negó con la cabeza y se dirigió a las escaleras, con sus botas marcando el ritmo familiar. Lejos del mar, en una oficina repleta de extraños cachivaches, Albus Dumbledore caminaba de un lado a otro en una estrecha franja de suelo, hasta que las tablas amenazaban con quejarse. El jefe de magos, director y supremo Mugwump había aprendido muchas artes a lo largo de su dilatada vida. Perder no era una de ellas. Necesitaba sus sillas porque cada una era importante para una pieza distinta del mismo diseño, un diseño que había tejido durante décadas. Una silla le daba alcance, otra, ley, otra, escenario. Arcturus Black había sacado 2 de ellas a la luz pública en una sola mañana y las había entregado a una sala llena de chacales. Estaban en manos de Arcturus como una correa. Dejó de mirar fijamente a la figura enmarcada y juntó las manos. Phineas, por favor. Unas breves palabras sobre la casa que tanto admiras. Phineas Nigellus Black le echó un vistazo y exhaló por la nariz como un profesor aburrido. La figura se desdibujó y desapareció. Unos instantes después, el mismo rostro alargado reapareció y transmitió el mensaje sin pestañear. El retrato ya no estaba donde lo había dejado. Lo habían trasladado a un lugar sin visitantes, probablemente a un trastero. Sin rellano, sin escalera, sin público atento. La familia Black había cerrado sus puertas y lo había dejado fuera. Dumbledore fijó la mirada en el marco un instante más y la soltó. Se dirigió a su escritorio y dibujó una hoja en blanco. Una carta a Sirius aún podía ser útil. El joven tenía una deuda con la luz, lo recordara o no. Unas palabras de aliento aquí, una súplica a los amigos fallecidos allá, un recordatorio de viejas lealtades. La tinta se acumuló en la punta. La punta se mantuvo suspendida. Pensó en Arcturus en el escaño del ministro, en Greengras asintiendo, en Corvus sonriendo mientras se secaba el sello del registrador. La punta tocó el papel y comenzó a moverse. El plan se adaptaría. No se rompería.
En lo profundo de Grimmauld Place, bajo el peso silencioso de viejos hechizos y rencores aún más antiguos, Sirius Black clavó una bota en las costillas del hombre que yacía en el suelo y respiró entre dientes. La sala ritual olía a piedra, cera y sudor. Una linterna siseó. La figura sobre las losas no gimió, ni siquiera se movió un centímetro. Sirius lo observó en silencio y dejó que la ira se transformara de nuevo en algo más frío. Alguna vez se había creído un buen hombre, valiente, inteligente y ágil. Se equivocaba. La familia de la que huyó tenía una forma particular de entender el dolor y una memoria de hierro. Corvus había nacido para vivir en esa forma de entenderla. De alguna manera, también había encontrado un lugar para Sirius. No con gritos. No con el retrato chillón de su madre y sus lecciones fallidas. Primero un rescate y luego un propósito. Sirius se agachó, tocó el hombro del hombre y lo juzgó merecedor de otro puñetazo en esa cara fea. Le gustó el silencio posterior, pero los gritos eran mejores para su cordura. Nunca olvidar. Nunca perdonar. Las palabras sonaban distintas cuando un Black las pronunciaba con convicción. Él también había sido un simple soldado raso. Sería más. Sería la espada que recordaría quién le había hecho daño. Miró hacia el pasillo y escuchó. La casa estaba en silencio. No por mucho tiempo, sonrió. La linterna parpadeó y se estabilizó. Sirius se enderezó y giró los hombros hasta que el dolor disminuyó. La siguiente sesión sería cuando Corvus regresara. Estaría listo para preparar las pociones, rescatar al hombre del abismo solo para volver a empujarlo hacia él. Estaba aprendiendo lo que significaba vengarse. Estaba aprendiendo que la vida era mucho más que una habitación de la infancia y una escuela en ruinas. De vuelta en el pasillo de Azkaban, Rufus llegó al final de la escalera y se detuvo. Un débil y lejano grito surgió de la piedra desde otro nivel y se desvaneció sin eco. Se ajustó la capa y continuó su descenso con Corvus Black. Algunos días un hombre escribía informes. Otros días movía piezas. Hoy había visto a un monstruo correr con el rabo entre las piernas. No sabía si sentirse impresionado o preocupado. Decidió conformarse con ambas cosas y seguir caminando. Capítulo 74. Grigori Volkov estaba sentado en el viejo sillón de cuero que había pertenecido a su padre y a su abuelo. En el estudio se respiraba un aire invernal, incluso con la chimenea encendida. La nieve se pegaba a la ventana y caía lentamente en finas láminas. 7 parientes formaban un semicírculo frente al escritorio, con las botas húmedas, los hombros erguidos y la mirada fija. Los Volkov no se encorvaban al presentar un informe. Grigori levantó la mano y la sala quedó en silencio. Cada uno, por turno, dio números y ubicaciones. Los apartamentos en el barrio del río estarían listos en una semana. Un molino a las afueras de Tver, construido y abastecido. La granja cerca de Rivins ya estaba bajo aviso. 2 familias se habían mudado y otras 3 estaban en camino. Pidió nombres, no solo números. Preguntó edades, habilidades, idiomas y si los niños habían sido examinados por un curandero. Las plumas garabateaban. Los cofres de la memoria se abrían. Para cuando terminó el sexto, se había formado una estructura sólida. Los pólvoras se reunían sin hacer ruido. Los papeles se ordenaban sin la sombra del ministerio. Una red tejida con precisión y claridad. Vasily Volkov, el último en hablar, sostenía el libro de contabilidad como si pesara más que roble y latón. Dio sus totales sin aspavientos, luego cerró el libro y permaneció de pie mientras los demás se retiraban con una reverencia. La puerta se cerró dejando escapar una corriente de aire con olor a hierro y humo. Grigori se reclinó hacia atrás, con los dedos entrelazados. Su mirada no se suavizó. Hablar. A Vasily se le tensó la mandíbula, luego se relajó. Colocó el libro de contabilidad sobre el escritorio con un cuidado que rayaba en el desafío. No lo apruebo, dijo finalmente. Oksana tampoco lo aprueba. Esta carta de intenciones. Este chico. Corvus Black. Una comisura de los labios de Grigori se movió, sin llegar a ser una sonrisa. Dudo que tu esposa se haya opuesto. Es sensata. Deberías intentar escucharla. Pasó la página y volvió a levantar la vista. Dime la verdadera razón. Las manos de Vasily se cerraron una vez a sus costados y volvieron a abrirse. Lleva un nombre que se asoció con Gellert. No permitiré que mi hija esté ligada a la sangre negra. El viejo argumento, murmuró Grigori. Sigue vigente después de tantos años. Qué persistente puede ser la necedad. Cerró el libro de contabilidad con un golpe sordo. Lo he observado de cerca y durante mucho tiempo. No es el eco que temes. Vasily alzó la barbilla. Un nombre no es solo sonido. Es historia.
Y la historia es una espada que corta en ambos sentidos, respondió Grigori. Si la sujetas por el filo equivocado, sangras. Llamaron a la puerta. La voz de Grigori se agudizó. Adelante. Elizabeta entró con un vestido de invierno de lana gris oscuro, el cabello recogido en la nuca con una cinta del color de la escarcha. Su rostro parecía esculpido en hielo, pues no reflejaba nada. Hizo una perfecta reverencia. Abuelo. Padre. Las duras palabras de Grigori se rompieron ante ella. Copo de nieve. Deseo enviar una carta a Corvus Black. Grigori inclinó la cabeza. Dámelo. Yo me encargaré de que llegue. Vasily dio un paso al frente. No. La palabra fue tan afilada como para cortar acero. Elizabeta no lo miró. Dejó un sobresellado sobre el escritorio. Gracias, abuelo. Se giró con la misma serenidad y se marchó. Se hizo el silencio. El reloj de la repisa de la chimenea dio una y otra vez. Grigori se levantó. La silla suspiró como aliviada de librarse de él. Rodeó el escritorio y se colocó lo suficientemente cerca como para que Vasily tuviera que mirarlo a los ojos. Sigues siendo tan irritante como siempre, dijo con un tono que cualquiera que no lo conociera podría considerar suave. Sin embargo, ya no soy tan paciente como antes. Ten cuidado con tu temperamento, con tu orgullo. No estás tan a salvo como crees. Grigori metió el sobre en el bolsillo interior de su abrigo. Cogió el libro de contabilidad, se lo entregó a Vasily y pasó junto a él camino de la puerta. Ocupaos de la granja del norte, añadió sin volverse. Necesitarán piedras guardianas antes del deshielo. Usad a los hombres de Rybinsk. No se quejan del frío. Vasily respiró hondo. Sí. La puerta se abrió con otra corriente de aire y se cerró tras el patriarca. El estudio parecía más grande y vacío a la vez. Vasily permanecía solo, con el libro de contabilidad bajo la mano y el sabor de una advertencia en la boca. Miró la silla y luego la ventana. Por un instante vio el rostro de su hija tal como era cuando dio sus primeros pasos sobre el parqué, todo mejillas sonrosadas y radiante. La imagen se desvaneció como los carámbanos que caen del alféizar. En el pasillo, Grigori no aminoró el paso. Llamó a un mensajero, dio instrucciones en voz baja y sintió la respuesta de los guardianes cuando el mensajero cruzó la puerta exterior. La carta llegaría a Londres en cuestión de días. El trabajo en Moscú continuaría. Los squibs tendrían techo y trabajo. Los ancianos de la IGU no oirían nada hasta que fuera demasiado tarde para escuchar algo útil. Sonrió sin calidez y se volvió hacia la siguiente reunión. Había más listas que escuchar. Había más casas que llenar. Los mugles de Rusia habían construido un imperio basado en el comercio ilegal. Por lo tanto, había un futuro que construir para los magos. Amelia Bones leyó el informe 2 veces, y luego una más para repasar los pasajes donde la ira intentaba llenar los vacíos que las pruebas ya habían cubierto. Roberts había hecho su trabajo como siempre. Cada página contenía fechas, nombres, coincidencias entre registros mugles y mágicos, y las pequeñas y frías confirmaciones que hacen que un fiscal respire más despacio. Nada se filtraba. Todo hería, lo suficiente como para sangrar. Un niño abandonado en un portal en noviembre. Una chimenea encendida al otro lado de la calle, con la puerta abierta a un solo nombre. Expedientes escolares con listas de accidentes y disciplina, y luego las notas de una enfermera sobre moretones y fracturas mal curadas. Vecinos que recordaban gritos. Un armario bajo la escalera cuyas medidas se reducían a pulgadas. Cada hilo atado cuidadosamente a una sola oficina. Todos los informes mensuales iban a parar a las mismas gafas. Se sirvió un trago de whisky de fuego y no lo bebió. Edgar se rió de ella una vez por guardar buenas botellas en su escritorio. Inclinó el vaso, observó cómo el ámbar reflejaba la luz de la lámpara y lo dejó sobre la mesa. El dolor no tenía cabida en habitaciones como aquella. La ley sí. Aún así, conservó el recuerdo. La mano de Edgar sobre un mapa. Un plan que dependía de aturdidores contra hombres que grababan sus nombres en hueso. Los terroristas con maldiciones asesinas no negocian con los aturdidos. La vieja furia afloró, brillante como una fragua. Alguien había enseñado a los niños a enfrentarse a los cuchillos con encaje. El nombre en las líneas de Robards le rondaba la cabeza como un veredicto escrito con tiza. Albus Dumbledore. La misma mano que se atribuye a victorias había firmado misivas mensuales sobre un niño hambriento y maltratado. La misma voz que predicaba moderación había enviado a jóvenes contra asesinos enmascarados con reglas propias de un debate escolar. Presionó el papel con el pulgar hasta dejar una marca pálida. La venganza exigía ser alimentada. La justicia exigía ser obedecida.
Eligió la segunda y le prometió a la primera su momento. Grilletes bastarían. Él los llevaría. Al otro lado del castillo, los instrumentos sobre el escritorio de Albus Dumbledore palpitaban y chisporroteaban. Los observaba como quien observa una tetera esperando que hierva por respeto. La capa debería haberse movido hacia la torre oeste. Unos pies deberían haberla seguido. Un muchacho debería haberse parado frente a un espejo y haber pedido una guía que no necesitaba. Nada de eso sucedió. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, con las manos moviéndose en el aire como si sujetaran hilos que pudiera volver a tensar. El chico se había ganado un castigo. Como si no bastara, ignoró la urgencia de la carta. A Dumbledore se le frunció el ceño. La paciencia era un arte, y él era un artista cuando el lienzo cooperaba. Últimamente, la pintura se negaba a tocar el pincel. El chico miraría. Miraría pronto. Solo necesitaba un pequeño empujón y una habitación tranquila. El espejo esperaba. Albus también. En el ala norte del castillo, un muñeco giró sobre su base de hierro y recibió otro destello rojo en el pecho. El impacto lo hizo retroceder 2 pasos. El hechizo se disipó. Corvus extendió una mano sin apartar la vista del libro que leía. De nuevo. Harry respiró hondo, enderezó los hombros y alzó la varita. El aire estalló con otro Expelliarmus. El muñeco se estremeció. El sudor le perló la sien. Recuperó la postura y lanzó el hechizo de nuevo. El té humeaba sobre una mesita auxiliar. Tibi rellenó las tazas. Umbra observaba desde la repisa de la chimenea con ojos brillantes. Viridith se enroscó en su terrario y sacó la lengua una vez. Corvus se colocó detrás de Harry y le ajustó el codo con 2 dedos. Caderas debajo de ti. Un gesto de asentimiento hacia el objetivo. Ahora. El hechizo dejó la varita más limpia. Harry lo sintió. Su confianza se afianzó un poco más. Mantuvo la tensión y trabajó hasta que le tembló la muñeca. Corvus tomó la varita, realizó un diagnóstico silencioso y se la devolvió a la palma de la mano del chico. Protego, fue lo siguiente. Una ráfaga de hechizos punzantes resonó en el escudo en rápida sucesión. El brillo resistió. Cuando falló, falló de verdad, y Harry aprendió por qué. Lo reconstruyó. Aprendió la diferencia entre el pánico y la compostura. Entre ronda y ronda, Corvus destapó un frasco y lo inclinó hacia la luz. La infusión tenía el color de las hojas nuevas. Nutrición y fortalecimiento óseo, ordenó los frascos. Luego, un tónico para los nervios. Tómelos aquí. A menos que quiera que le vuelva a manipular los huesos para colocarlos correctamente. No se salte ninguna dosis. Harry hizo una mueca y tragó saliva. Una sensación de calor le recorrió las costillas y las piernas. El dolor en los antebrazos desapareció. Giró un hombro y parpadeó al notar que no le dolía como de costumbre. Las cicatrices de su espalda habían desaparecido. Se habían esfumado en minutos bajo una mano firme y una varita fría, como si la vergüenza pudiera borrarse con maestría. Se irguió sin darse cuenta de cuándo sucedió. Se sentaron a practicar oclumancia después de que cayera el último escudo. Corvus cerró los ojos y respiró hondo. Harry lo imitó. El chico había elegido una estructura que encajaba con sus recuerdos, no con sus miedos. El zoológico cobró forma con mayor claridad. Los recintos se dispusieron con puertas limpias. Los senderos se trazaron en líneas rectas. El serpentario se alzaba en un rincón donde se encontraban la luz y la sombra. Camina, dijo Corvus, tocándose la sien. Camina hasta que tus pies conozcan las piedras. Harry lo hizo. Puso límites. Escribió etiquetas para cosas en las que no pensaría hasta que quisiera. Practicó cerrar una puerta con determinación. Mantenía las puertas cerradas cuando imaginaba que lo observaban. Una presión en el fondo de su mente intentó abrir el pestillo una vez. La reconoció. La sensación ya no era indefinible. Apartó la mirada, absorto en el ejercicio, y vio cómo la presión disminuía. El contacto visual lo inicia, dijo Corvus, apoyando la palma de la mano sobre la mesa. Romperlo romperá la conexión. Si sientes la presión, elige una pared, un zapato, una taza de té, cualquier cosa que no sea una cara, y corta la conexión. Harry asintió, luego se corrigió y respondió con un claro entendido. Terminaron con catálogos que Hogwarts jamás imprimió. Un encantamiento para desactivar protecciones sin activarlas. Un tejido detector para descubrir a los magos cercanos. Un contrahechizo más eficaz para ataduras que tienden a ocultarse bajo el glamour. Y otras 2 docenas de encantamientos domésticos. Nada llamativo. Todo útil. Al final, Harry se envolvió las rodillas con una nueva capa y repasó el borde con el pulgar.
La tela se ajustaba a su cuerpo como si le hubiera escuchado. La sonrisa que esbozó fue pequeña y discreta. Fin de semana, dijo, doblando la capa una vez. Iré a esa habitación con el espejo. Corvus arqueó una ceja. Quiero saber quién escribió la nota, dijo Harry, dejando la capa a un lado y cogiendo su té. ¿Y por qué necesitaban que un niño fuera invisible para leerla? El cuervo chasqueó el pico. La serpiente se posó. Las tazas se vaciaron. El reloj de la repisa marcó la lección terminada. Afuera, el castillo avanzaba a través del invierno. Adentro, los hechizos del niño impactaban con más fuerza y su mente se mantenía lúcida un instante más. Las lecciones lograron lo que los castigos rara vez consiguen. Capítulo 75. Tornook se pellizcó el puente de la nariz y miró fijamente las manecillas de latón del reloj del ministerio, como si pudiera doblegar el tiempo con solo rencor. El duende había ido todas las mañanas durante una semana. Todas las mañanas el mismo empleado con la misma agradable mentira. El ministro está reunido. El ministro está revisando documentos. El ministro no está disponible. Tornook mostró los dientes en un gesto que no era una sonrisa. No disponible significaba ocupado estrangulando a alguien más. El mensaje que traía de los clanes era simple. Reabrir los términos del acuerdo. Compartir más. Arcturus Black había enviado una línea de tinta que olía a sonrisa burlona. Reduce tu parte primero. Estoy muy ocupado. Tornook solo había nacido ayer una vez. No devolvería ni un solo nut. El clan había apostado una fortuna para financiar esa empresa. El 2% al banco ya era un impuesto del templo. Que el lobo espere. Los goblins tenían paciencia. Los goblins también tenían libros de contabilidad. Los libros de contabilidad duraban más que los ministros. Una puerta se abrió al final del pasillo. Corvus Black cruzó el mármol con paso ligero, los puños de la túnica impecables, la mirada penetrante. Tornook arqueó una ceja y permaneció sentado. Maestro Tornook, ofreció Corvus, asintiendo amablemente con la cabeza y esbozando una leve sonrisa. Mocoso, respondió Tornook sin apartar la vista de su reloj de bolsillo. El reloj estaba cerrado, pero el comentario dio en el clavo. Corvus solo soltó una risita entre dientes y siguió adelante. Corvus llamó una vez, esperó la respuesta y entró. Dentro del despacho del ministro, Arcturus estaba sentado tras su escritorio con una taza de té negro y una pila de carpetas que parecían recién manchadas de sangre. Inclinó la cabeza. Ministro Black, ofreció. Mocoso, replicó Arcturus, dejando escapar una breve y sincera carcajada. Fuiste grosero con Tornook. Fui cortés. Me recompensó con honestidad. Corvus tomó la silla de enfrente y se cruzó de brazos. Me pediste que viniera. Arcturus dejó la taza y deslizó dos expedientes. Primero, una confirmación. Voy a nombrar una secretaria. La examinarás para detectar compulsiones, ataduras, cirugía de memoria, cualquier indicio de lealtad que no sea la mía. Si todo sale bien, elegiré a una de ellas. Corvus abrió la carpeta de un golpe. Un rostro pulcro, atractivo y serio. Ojos claros. Leyó rápidamente y la cerró. Lo sabré en un minuto. Tráelos después del almuerzo. Segundo, continuó Arcturus, golpeando el otro archivo. Lord Selwyn tiene una marca que quiero convertir en ventaja. Vean que pueden aprender de la marca y de la magia que encierra. Si se puede eliminar, la eliminaremos en nuestros términos. Si se puede usar, la usaremos. Corvus sopesó el expediente en la palma de su mano. Necesitaré una habitación sin ventanas. Lo tendrás, dijo Arcturus, reclinándose hacia atrás con la mirada fría. Y Corvus, las transferencias de los Lestrange están completas. Las bóvedas y las tierras están bajo el sello negro. Mira si quieres que alguna esté a tu nombre en lugar del de la casa. Corvus se puso de pie. Empezaré con la secretaria. Luego, la mancha de Selwyn. Después, los actos de los Lestrange. Se detuvo en la puerta. El amo Tornook está afuera. Parece paciente. La paciencia es barata cuando se acumula oro, murmuró Arcturus, mientras extendía la mano hacia el siguiente decreto. Corvus retrocedió al pasillo. Tornook seguía sentado, con las manos entrelazadas, una imagen de dignidad herida. Corvus asintió cortésmente al pasar. Espero que el ministro encuentre tiempo para usted, dijo Corvus. Lo hará, respondió Tornook, con los ojos brillantes como monedas bajo la luz de una lámpara de bóveda. O lo hará su sucesor. Lejos de Londres, la nieve cubría limpia los tejados del enclave de Oslo. Enric Bosch, de pie junto a la ventana del despacho del director, observaba cómo la luz se deslizaba como fina seda por el cielo.
3 visitantes esperaban con el sombrero en la mano y las preguntas ya escritas. Maestro Boss, comenzó el visitante principal al tomar asiento. Caleb Whitlock, supervisor de los cónclaves escandinavos. Ellos son el registrador Nistrom y Kaarna. Boss cerró el pestillo de la ventana y se giró. De nada, dijo con voz tranquila y la mirada impasible. ¿En qué puedo ayudarle? Whitlock dobló una hoja una vez y la dejó sobre su rodilla. Tenemos informes de compras importantes bajo su autorización personal. Terrenos en Svalbard, Rogaland, Vestager, Aust-Agder y Hordaland. Equipos de construcción trabajando. Pilares de protección ya instalados. Las ubicaciones son remotas. La rapidez es inusual. La magnitud es costosa. Una breve pausa. Preguntamos por el propósito y la procedencia de los fondos. El propósito, respondió Boss, apoyando ligeramente las manos sobre el escritorio, es la protección del estatuto. Que no haya muggles cerca de nuestras casas significa que no habrá accidentes. Que no haya accidentes significa que no habrá miedo a ser descubiertos. ¿Lo entiendes? ¿Y los fondos?, insistió Whitlock. No proviene del fondo de la IGU, replicó Boss con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Esa es la respuesta que mereces. Si quieres más, inicia una investigación y presenta alegatos. La registradora Nistrom se removió en su asiento. Kaarna tomó nota brevemente. Whitlock mantuvo la mirada fija. Otro punto, continuó Whitlock. Hemos oído que estáis construyendo asentamientos para hombres lobo y vampiros. Correcto. Boss no se movió. Terrenos protegidos. Acónito racionado. Sangre procedente de bancos muggles autorizados. Prohibida la caza. Prohibida la mezcla. Es la orden. Soy mestizo, continuó Whitlock, alzando ligeramente la barbilla. Si mis padres hubieran vivido bajo su orden, no se habrían conocido. Están construyendo un muro dentro de un país. Una sonrisa apareció en el rostro de Boss. Un muro mantiene alejadas las tormentas, respondió, manteniendo un tono cortés. La amenaza muggle es la única tormenta que importa en mi oficina. Se hizo el silencio durante 5 segundos. Whitlock se levantó. Los otros dos lo imitaron. No tenemos motivos para abrir un expediente hoy, admitió Whitlock. Informaremos sobre la reunión de hoy. Como debe ser, supervisor, asintió Boss. No se puso de pie. El enviado caminó el largo trecho hasta la puerta sin que nadie le ofreciera la mano. El pestillo hizo clic. Boss regresó a la ventana y observó cómo la fina seda se plegaba y ondulaba en el cielo. Las cuadrillas de construcción comenzarían las obras en Hordaland al amanecer. El barrio de los vampiros en Svalbard recibiría su primer envío de los bancos muggles antes de que terminara la semana. El complejo de hombres lobo cerca de la arboleda probaría su primera infusión de acónito bajo la luz de protección mañana. El supervisor había traído preguntas. Las respuestas ya estaban surgiendo en forma de múltiples asentamientos, construidos y destinados a los seres mágicos de este mundo. Arcturus envió a las candidatas una a una a la pequeña cámara contigua a su despacho. Cada bruja pronunció el juramento de silencio y esperó. La primera mujer duró menos de 1 minuto. Corvus estudió su rostro, dejando que su mirada se detuviera en el pulso de su garganta. Un fugaz destello mental y media docena de sellos de memoria se iluminaron como escarcha a la luz de la luna. Golpeó la mesa. Gracias. Puede retirarse. Salió con la espalda rígida y la mirada baja. Las otras dos estaban limpias. Los encantamientos las rozaron y no encontraron más que la habitual capa de privacidad burocrática. Arcturus eligió a la tercera, Ignatia Travers, una bruja pulcra y reservada de unos 35 años, con dicción de Durmstrang y la precisión de una abogada. Se movía como un metrónomo y recitaba estatutos de memoria sin consultar ningún libro. Arcturus cruzó las manos. Serviré a mi cargo mientras ocupe esta silla, y le daré mi palabra de guardar sus secretos durante 10 años más después de que la deje. Ella sopesó las condiciones y luego inclinó la cabeza. Consultaré con mi jefe de casa, Lord Travers, antes de jurar. Corvus alzó su copa, sin sorpresa. Una casa práctica no rechazaría un puesto tan cercano al centro del poder. Un discreto golpe en la puerta. Arcturus abrió la puerta interior e hizo un gesto a Lord Cadmus Elwyn para que se sentara junto a Corvus. Él mismo no se sentó. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada puede salir de esta habitación, ni escrito, ni hablado, ni pensado, ni insinuado. Ni a los vivos, ni a los muertos, ni a nadie en estado intermedio. La varita de Selwyn estaba en alto y el juramento de silencio flotaba en el aire como cristal enfriándose.
Selwyn bajó la mano y exhaló como un anciano. La expresión de Arcturus no se suavizó. Bien. Hablaremos claro. Su antebrazo, si me lo permite, Lord Selwyn. Selwyn se remangó. La marca seguía donde siempre había estado, la tinta casi marrón por el paso del tiempo, la serpiente enroscada en el cráneo como si allí se hubiera refugiado para dormir. Corvus se inclinó hacia adelante sin aspavientos ni teatralidad. Solo concentración. Sus pupilas se contrajeron. La habitación pareció enmudecer al compás silencioso de una lengua que nunca necesitó ser pronunciada en voz alta. En esa quietud, la marca se reveló como siempre había sido. Una retícula de glifos Parcel cosidos a la piel viva, cada curva un gancho para el dolor, cada bucle una brújula, cada nudo un sifón. Recorrió con la mirada el aire sobre la piel y dejó que un hilo de magia rozara la superficie. No es solo una insignia, murmuró. Es un asa. Puede usarse para llamarte, para encontrarte, para castigarte y para absorberte cuando se necesita fuerza en otra parte. Un solo finito en Parcel la deja helada mientras dure la cadencia. Quien la escribió supuso que nadie más podía leer la escritura ni hablar la lengua sagrada de la serpiente. Los dedos de Selwyn se crisparon. El conocimiento lo recorrió como agua helada. Se quedó mirando su brazo como si lo hubiera traicionado en público. Durante años se había convencido de que el poder era poder, que el señor oscuro era diferente por naturaleza, que el escozor de la marca era prueba de una fuerza superior. Encontró su voz, pero no sonaba como la suya. Todo este tiempo, susurró, lo alimentamos. Un leve sonido escapó de Corvus, mitad risa, mitad lástima. Apoyó la varita sobre su rodilla. Permítanme preguntar, mi señor. ¿Cómo es posible que un hombre con un nombre tan ridículo caminara por esos viejos bancos sin que ninguno de ustedes preguntara su significado? Voldemort. Dejó que las sílabas cayeran sin fuerza. Voldemort. Vuelo de la muerte. Una bravuconada de cobarde, y ustedes la aplaudieron. Selwyn cerró los ojos. Al abrirlos, la inquietud y el temor que solían acumularse en su garganta cada vez que alguien pronunciaba ese nombre habían desaparecido. El cansancio los había reemplazado. Fuimos unos tontos. Arcturus había permanecido en silencio mientras el joven trabajaba, pero su mirada era inquieta. En una parte de su mente, los libros de contabilidad del ministerio. En otra, una lista de nombres marcados. Entre ambas, el recuerdo de viejos discursos y votaciones aún más antiguas. Menos de 50 marcas registradas, muchas de ellas pertenecientes a hombres que temían más el resplandor de aquella mesa que a una sombra que les había prometido tronos y les había entregado grilletes. La influencia es un arte como cualquier otro. Centró toda su atención en Selwyn. Respóndeme con franqueza, Cadmo. ¿Eres leal a aquello que te marcó? No se molestó en usar el título teatral. No usó el nombre inventado. Selwyn apretó la mandíbula. Apoyó el antebrazo sobre la mesa como prueba y sostuvo la mirada de Arcturus. No soy leal a un mentiroso. Arcturus asintió brevemente y miró a su heredero. Procede a retirarlo, por favor, Corvus. Corvus sujetó la muñeca de Selwyn con 2 dedos y se inclinó hasta que su boca quedó a un suspiro de la piel. El siseo que emitió fue silencioso y preciso, como una lima de herrero sobre hierro. La serpiente dentro de la tinta se desenrolló por instinto, se retorció una vez y se escurrió. El color abandonó el cráneo, luego la mandíbula, y finalmente el último rizo de la cola. Cuando Corvus soltó, solo quedaba piel limpia, una leve palidez donde la marca había permanecido como un largo arrepentimiento. Selwyn se quedó mirando. Tocó el lugar con la punta de 2 dedos con cuidado, como si un movimiento en falso pudiera hacer que aquello volviera a aparecer. Su voz bajó sin querer. Eres un hablante de Parcel. Corvus se recostó y guardó la varita en la manga. Al otro lado de la mesa, la boca de Arcturus se había convertido en una línea que, en otro hombre, podría haber sido una sonrisa. El ruido de las puertas que se abrían en su cabeza sonaba como el de cerraduras que se deslizan hacia atrás. Capítulo 76. Potter abrió los ojos y respiró hondo. El aparcamiento del zoológico seguía donde Corvus le había dicho que lo construyera, el asfalto brillante y vacío en su mente. Carriles marcados. Farolas vigilando. Un lugar donde detectar pasos que no pertenecían a ese sitio. Corvus observó cómo el chico se concentraba. Un leve asentimiento. Rozó los pensamientos superficiales de Potter con una delicadeza casi imperceptible. El chico se puso rígido y luego desvió la mirada hacia el rincón más alejado del solar, tal como le habían enseñado. La atmósfera mental se calmó. El contacto se deslizó. Su oclumancia estaba progresando.
Exhaló y se puso de pie. Un pergamino doblado apareció en la mano de Corbeus. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Un mapa. Creo que perteneció a tu padre, de la época en que recorría los pasillos del castillo. Potter se enderezó ligeramente. Mantuvo la voz firme. ¿Puedo preguntar cómo lo consiguió y por qué cree que es suyo? Corvus golpeó el pergamino una vez. Un primo muy hablador. Sirius tiene más historias que sentido común. Él y tu padre formaban un grupo muy unido. Se hacían llamar los merodeadores. Bromas por todas partes. Disfrutaban de la atención. Al final, todos pagaron las consecuencias. Potter se inclinó hacia adelante. El pergamino permaneció en blanco. Corvus no tuvo prisa. Deberías oírlo todo, continuó. A James Potter le gustaba lanzar hechizos por diversión. Sirius lo incitaba. Remus se mantenía al margen y lo permitía. Peter sonreía y lo seguía. Severus Snape era un objetivo con frecuencia. Si se maneja mal, puede convertirse en algo peor. Y así fue. Un destello cruzó el rostro del chico. Corvus se ciñó a los hechos. Hubo un día, durante su 5º año, en que Snape perdió los estribos y le dirigió palabras bastante duras a tu madre. Se disculpó después, pero fue en vano. Su amistad, que había comenzado mucho antes de sus años en Hogwarts, terminó de todos modos. Antes de ese día, aunque ella había intentado detenerlo de vez en cuando, seguía apoyando a tu padre. Esa es la versión de Sirius. Deberías guardarla como un clavo en el tejado hasta que la oigas de otras fuentes. Potter miró fijamente el pergamino, como si pudiera responder por él. El silencio reflejaba a la perfección su conflicto interno. Orgullo ante la idea de un padre valiente. Aversión ante la idea de un padre abusivo. Incomodidad porque su madre había elegido un bando inesperado. Tragó saliva y asintió para que la lección continuara. Corvus volvió a golpear el pergamino. Comienza con una frase. La diré una sola vez. La usarás hasta que puedas susurrarla sin pensar, y entonces recordarás cerrarla siempre. Colocó la punta del dedo en la esquina. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. La tinta se extendió como la escarcha. Los pasillos se dibujaron solos. Las escaleras se movieron. Los nombres florecieron y se desplazaron con sus dueños. Potter contuvo el aliento al ver el suyo. Observa atentamente, añadió Corvus. Retrocedió un paso y caminó de un lado a otro detrás de su silla. El mapa solo registraba una serie de pasos silenciosos, sin ningún nombre. Potter frunció el ceño. ¿Por qué solo eres una huella? En primer lugar, se lo confisqué a los gemelos Weasley. Lo usaban para planear y llevar a cabo sus bromas. En cuanto a por qué mi nombre no aparece, es porque prefiero la privacidad al espectáculo, respondió Corvus. El mapa utiliza una red de rastreo y un encantamiento homúnculo. Valoro mi privacidad. La respetarás. No me etiquetarás en el mapa como a los demás habitantes del castillo. No intentarás usarlo para vigilar al personal. Úsalo para tu propia seguridad. Potter asintió una vez. Su enfoque hacia los bromistas no era diferente al del heredero Black. Entendido. Corvus acercó el mapa y mostró el sello. Cuando termines, toca el pergamino y bórralo. Travesura realizada. Si lo olvidas, te buscarás problemas que no podrás afrontar. Los ojos de Potter se movían al compás de la tinta. Filch patrullaba el 3er piso. Un par de alumnos de 2º año permanecían en el patio. Su propio punto lo señalaba en el despacho de Corvus. Repasó mentalmente el camino de vuelta a Gryffindor y limpió el pergamino bajo la mano de Corvus. Travesura realizada. La tinta se retiró como una marea. La mirada de Potter se detuvo en los nombres que aparecían bajo el pergamino. ¿Quiénes podrían ser estos alias, heredero Black? Corvus sonrió levemente. Cornamenta no era otro que James Potter, Canuto es mi primo parlanchín Sirius Black, Lunático es Remus Lupin, amigo de tu padre, y por último Colagusano es el traidor que vendió a tus padres al señor oscuro Voldemort. Corvus dejó que Potter se tranquilizara tras ver el brillo en sus ojos después de mencionar a Pettigrew. Al parecer, Potter no vivía en una burbuja y ya había descubierto la verdad gracias al profeta. Se preguntó si debería dejar que Potter se enfrentara a la rata. Bien, dijo Corvus. Deslizó el mapa. 2 reglas. Primero, recuerda lo que hablamos de Snape. Si su actitud te parece cortante, se debe en parte a su pasado. No tiene nada que ver contigo a menos que tú lo hagas. Segundo, el mapa es una herramienta, no un juguete. Úsalo como tal. Potter guardó el pergamino con cuidado. La imagen del zoológico le vino a la mente por costumbre.
Corvus lo rozó de nuevo con una leve caricia. Esta vez el chico la captó al instante, entrecerrando los ojos y fijando la mirada en las lámparas lejanas. La caricia se deslizó y se apagó. Una comisura de los labios de Corvus se movió. Mejor. Puso una poción a su alcance. Bébela. Luego repetimos la prueba. Potter bebió. Se limpió la boca con el dorso de la mano, recobró la compostura y, en vez de eso, tomó la servilleta. Corvus asintió levemente. Llevará tiempo, pero convertirá a Potter en un heredero íntegro. Su mirada se desvió hacia la mesa vacía y luego volvió a Corvus. Gracias por el mapa. Gánatelo, respondió Corvus. Señaló con dos dedos los ojos del chico. Busca el arbusto. Mantén tu parcela iluminada. Si alguien empuja con más fuerza que yo, cierra los ojos y piensa en algo que solo tú sepas. Haz que pierdan tiempo buscándote. Potter cerró los ojos. Las farolas del solar brillaban blancas. Nadie podía cruzar la línea sin ser visto. Sintió el siguiente roce y lo apartó. Un suspiro de alivio, no de control, escapó de sus labios. Corvus miró la hora. Suficiente por hoy. Regresa mañana. Empezaremos con pociones de segundo año. Potter se puso de pie. Miró a la serpiente en el terrario y luego al hombre que la cuidaba. Buenas noches, heredero Black. Gracias por su tiempo. Dudó como si fuera a añadir algo más, pero lo pensó mejor y se marchó con los hombros erguidos. Bellatrix abrió los ojos y se encontró con una calma y una calidez reconfortantes. Ni rastro de piedra húmeda. Ni olor a hierro. Ni rastro del frío que calaba hasta los huesos, hasta lo más profundo de sus pensamientos. El silencio la sobresaltó más que las cadenas. Permaneció inmóvil, esperando el familiar alboroto en su cabeza, la otra voz que reía, arañaba y la arrastraba a su merced. No llegó nada. Una leve presión persistía, débil como una vela a punto de extinguirse. Inspiró profundamente, sin el sabor a moho ni a podredumbre, y exhaló lentamente, solo entonces dándose cuenta de que había contenido el aire. La memoria intentaba ordenarse. El rostro de Scrimgeour emergió de la niebla. Llaves. Esposas. Un pasillo sin dementores. Sus párpados volvieron a temblar. El techo sobre ella era de yeso limpio. Una tela suave rozó sus muñecas. No eran harapos. Un albornoz adecuado, limpio y cálido. Bajó las piernas de la cama y casi se cae. El hambre la había reducido a la mínima expresión. Con las manos apoyadas en las rodillas, esperó a que la habitación se estabilizara. La puerta se abrió con un paso preciso. Una bruja vestida de curandera se detuvo justo al cruzar el umbral, dándole a Bellatrix un instante de tregua para que la notara. Un portapapeles flotó hasta su lado y se posó. La bruja avanzó con la mirada clara y la voz pausada. Soy Thalassa Penrose, sanadora de la sala Janus Tikei del Hospital St. Mundos. Se encuentra usted en una celda de detención del Dule, preparada para su tratamiento y seguridad, señorita Black. Lestrange, se le escapó por costumbre, como un reflejo de una correa. El sanador negó levemente con la cabeza. Black. El contrato quedó anulado. El heredero Black se reunió con Rodolphus Lestrange. El pergamino está cancelado y registrado. El shock intentó incorporarla. Sus rodillas volvieron a fallar y la mano del sanador encontró su codo antes de que cayera. La respiración le quemaba la garganta. Las lágrimas brotaron calientes e involuntarias. Parpadeó para contenerlas y presionó la palma de la mano contra la manta, aferrándose al simple hecho de que la cama no estaba helada. Si lo deseas, te explicaré tu condición, prosiguió la sanadora Penrose con voz serena y manos tranquilas. Una segunda construcción mental ha ocupado tu mente. Los factores de estrés se acumularon. Magia contractual. Coerción. Traumas repetidos. Aislaste una parte de ti misma y la llamaste supervivencia. Estamos deshaciendo ese muro. El sanador Osuin Tornevale y yo estamos aislando los recuerdos que activan la construcción mental y luego cortando los lazos que los unen al miedo y la compulsión. Los recuerdos permanecerán como una pesadilla lejana. Las ataduras, no. Bellatrix observó el rostro de la sanadora como quien observa la punta de una varita. Las palabras se filtraron en su mente. Un rincón de ella, largamente anhelante, intentó expandirse. También estamos tratando el cuerpo, continuó Penrose. Pociones nutritivas. Regeneradores óseos. Pociones calmantes dosificadas por horas, no por días. Sueño profundo cuando se ordene y solo entonces. Cuando estés recuperado, un régimen de trabajo para reconstruir lo que Azkaban te arrebató. Escaleras. Respiración. Equilibrio. Nada de varitas.
Nada de estimulantes. Serás monitoreado. Un asentimiento respondió antes de que pudiera detenerlo. La otra presencia parpadeó de nuevo y se desvaneció. Un alivio repentino la inundó, tan intenso que soltó una carcajada, aguda y cruda. Sus preguntas, insistió Penrose, como si ambos hubieran acordado que ahora habría tiempo para ellas. Casa Negra, se formó en la lengua. ¿Quiénes quedan? Mis hermanas. El ministro es Arcturus Black, dijo con la misma cadencia firme. Está bien. El heredero Corvus Black también ostenta el señorío de Rosier. Tu primo Sirius Black ha sido exonerado por el Wizengamot, y sospecho que bajo un régimen estricto similar al tuyo. En cuanto a tus hermanas, Narcisa Malfoy y Andrómeda Tonks son los nombres que conozco, nada más. No tengo más información sobre sus familias. Los nombres le resultaron dolorosos. Le vino a la mente una rubia pusilánime, todo brillo y presunción. Recordó a Lucius y su adulador afán por ganarse el favor de aquel monstruo. En cuanto a Andy, un apellido de Mugles le pesaba en la boca como ceniza. Se le torció el labio antes de poder pronunciarlo. Esa batalla podía esperar. La habitación era cálida. La camilla acunaba los huesos en lugar de magullarlos. El aire no vibraba con la presión de los dementores, y esa sensación era serena y relajante. Libre. La palabra le pareció temeraria. Lo intentó de nuevo en su mente y no se quebró. Libre y viva. A salvo, por el momento, tras las salas del ministerio. Bien, comentó Penrose, leyendo el cambio en su respiración más que cualquier expresión. Empezaremos con un caldo. Luego, una bebida reconstituyente. Después, una caminata, 3 tramos, con la mano en la barandilla. Cuando te canses, siéntate. Cuando estés confundida, respira. No estás sola en esto. Una leve risa surgió y se apagó. No estaba sola. La otra mitad siempre había sido una multitud de uno. Cerró los ojos y encontró ese rincón oscuro donde su verdadero yo se había acurrucado durante años. La puerta ya no estaba cerrada con llave. Imaginó cruzarla y la imagen se mantuvo. Señorita Black, añadió la sanadora, recogiendo el portapapeles que flotaba en el aire, habrá visitas cuando esté estable. Solo puedo decirle que aquí está a salvo. Por ahora, descanse. Recupérese. Trabajaremos juntos. Los dedos se aferraron a la manta. El viejo miedo intentó enroscarse por última vez. La voz autoritaria de Rodolphus había estado grabada en su interior. Ahora sonaba débil, como si se gritara a través de un campo. Primero el caldo, repitió Penrose, acercándose con una gracia profesional a la bandeja que había en la esquina de la celda. Luego la cerveza. Y luego caminamos. Bellatrix asintió de nuevo. La cuchara rozó el borde del cuenco. El vapor le rozó el rostro. Lo levantó con ambas manos y tragó algo que no era desesperación. El sanador observaba sin agobiar. Respiró con más facilidad. Luego, con más intensidad. Más allá de la puerta protegida, el mundo seguía su bullicio. Dentro de la habitación, alguien renacía de sus cenizas.